Luis, Josep y Albert estábamos ahí, nos juntábamos en Barcelona y lo que hacíamos básicamente era seguir profundizando en lo que es la psicología y especialmente en torno a la obra de Gigel, que era lo que nos tenía ahí un poco agarrado, esa última parte que Enrique dejó en la mesa y que si hubiese estado vivo, creo que hubiese continuado también metiéndole caña por ahí. Y nosotros un poco continuamos, bueno, eso, estábamos inquietos por ese trabajo y lo leíamos y lo traducíamos y discutíamos también en torno a eso. Creo que fue semanalmente prácticamente. Nos juntamos durante años, semanalmente, Sí, 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 sí. ¿no? En torno a eso, a la lectura de los distintos libros que venían a nuestras manos y los distintos artículos. Eh, estuvo muy interesante, me parece, y salían cosas muy, muy poderosas ahí. Pasados unos años, no sé si fueron 5 o 6 años, no me acuerdo, sentimos que era como un momento de empezar a abordar temas por nuestra propia cuenta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces empezamos a poner temas en la mesa y que dejamos la obra ahí de lado y íbamos al tema concreto que poníamos ahí. Y tocamos, no sé si me ayudan a recordar, pero eran temas como En la colonia penitenciaria de Kafka. ¿Sí? Poníamos Ah, el texto y le entrábamos. Películas, me acuerdo que tocamos dos, una era Her y la otra Canino, ¿sí? También, es decir, 1 o 2 días dedicados solo a esas películas. ¿Qué más había? El artículo de Barreto, ¿cómo se llamaba? Eh, Requiem para la psicología analítica o algo así. Sí, no me acuerdo bien el nombre, pero también sí. le dimos duro a ese artículo. Me acuerdo que fue descuartizante para el pobre Barreto, porque, bueno, tenía tela el artículo ese, y la colocación que tenía Barreto ante la psicología y tal. La agonía del Eros de Byung Han, también la tocamos, ¿sí? Sí. Tela también, ¿sí? Y alguna cosa más que ahora no me acuerdo. Algún artículo de Gigeri también, pero ahora no recuerdo bien, no sé si te lo recuerdas. Pero me parece que fue como un paso que dimos, ¿no? En el sentido de vamos nosotros a tocar estos temas y a meterle y a discutirlo entre nosotros. Y creo que este que podría ser el primer diálogo de la escuela o de los docentes en torno a la escuela podría ser como la continuación de aquello, ¿no? Creo que estaría bueno tratarlo así, más que no solo un asunto que puede quedar para el público en general, sino un momento en que nosotros nos podemos dar a un tema. La idea un poco es abrir diálogo y empezar a abrirnos a esto, a lo que surja, también de una forma espontánea, con la idea de también indagar y ahondar en algunos asuntos que seguramente traerá el abrir el tema que abramos, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea, así de forma espontánea, poder escucharnos, hablar, comentar, discutir algunas ideas, algunos encuentros que tendremos aquí con la obra a la que dediquemos un espacio y un tiempo. O sea que, bueno, los que ya hemos trabajado un poco así en equipo, ya sabemos de qué va un poco, ¿no? Explorar y descubrir y indagar un poco en aquello que encontremos o que nos encuentre, más bien. A mí casi se me habían olvidado esas últimas reuniones que tuvimos, que eran más de tratar temas, ¿no? Pero claro, estuvimos tantos años traduciendo y comentando, que luego, claro, eso pues, comparativamente no fue tan largo, ¿no? Pero está bien, porque hilado así sí que hay como una continuidad que es muy bonito, pero sí, está clara, ¿no? Que es como empezar traduciendo y comentando la obra y luego ese paso intermedio que sería el, vamos a abordar los otros temas, vamos a ver qué pasa, ahora que ya estamos como informados por todo eso, ya está en nosotros, vamos a ver cómo podemos, ¿no? Tratar temas y que este siguiente paso sea pues la creación de Animus y la creación de la escuela que sea parte para dar, ¿no? De solo la docencia, como tú decías, también como
un espacio de diálogo, ¿no? Y un espacio para aprender, porque por mi parte, obviamente, vengo más aquí para aprender de vosotros que para yo enseñar. Como bien dice Hillman, la teoría y la práctica no están desapegadas y por lo tanto cada vez que nosotros conocemos algo y nos adentramos en una idea, sin querer la ponemos en práctica, ¿sí? Porque son parte del mismo proceso. Yo creo que incluso hasta en la vida cotidiana la posición de Giegerich es algo que nos obliga a nosotros a observar las cosas que antes hacíamos de una forma completamente distinta y por lo tanto a actuar de forma diferente. El poder dar clases de psicología aquí es algo como, ¿cómo lo diría? Es como revolucionario, o es algo que es como ir a contracorriente de alguna manera, ¿no? Es algo que va, entre comillas, contra el movimiento que sigue lo que llamaríamos la psicología, tal como se entiende hoy en el mundo, con su vis científica, con esa manera de entender el ser humano como una máquina y toda esa apasionante investigación que hay del cerebro, etcétera, ¿no? Claro, lo que hacemos aquí es algo, es totalmente lo contrario de eso. En el sentido no tiene una aplicación, vamos a decirlo así, técnico, práctica, teórica, eficiente para una persona que esté tomada por esta manera de entender la psicología, ¿no? Que además es la que hoy en día prospera y eso está muy bien y tiene que ser así. O sea, está absolutamente muy bien. Por eso es una empresa que me fascina, ¿no? Porque en el fondo tiene poca, entre comillas, utilidad, pero es soberana. La posición ante el otro, la escucha ante el otro, ¿sí? El otro en ese sentido es el alma, ¿no? Es decir, eh, yo creo personalmente que uno de los propósitos de la psicología, uno de los objetivos que la psicología debe de tener es la asunción, el recibimiento del otro, ¿sí? Del otro, pero no solamente del otro tal como lo plantea Levinas en la cuestión de la alteridad, sino del otro en sí mismo, es decir, para poder recibir al otro, yo tengo que concebirme a mí mismo como un otro también. Entonces, en ese sentido, cuando yo me concibo como un otro, descubro que yo no soy yo. O es decir, yo no soy una unidad fija y monoteísta, sino soy una pluralidad que a su vez está inmersa dentro del radio de las relaciones con los demás. Y esa relación, al final, resulta ser el otro. Es decir, lo importante. Entonces, algo que yo creo que dentro de las posiciones no solamente psicológicas, sino políticas, éticas, sociológicas, no se ha atendido con mucha firmeza. Es decir, queremos, o sea, por ejemplo, las ciencias de la salud están al servicio de los otros, pero ese servicio de los otros es un otro mediado por un yo. Entonces, al final siempre es una posición hasta cierto punto subjetivista. Esto de enseñar, que puede parecer una gran palabra, no deja de ser un poco, en un sentido particular de enseñar, la forma en que yo comprendo esto, ¿no? Enseñar en el sentido no tanto de dar unas lógicas cerradas, sino enseñar en el sentido de dar señas, ¿no? Dar señales a los demás que indican y abren caminos en vez de respuestas cerradas, ¿no? Más bien la idea es abrir preguntas, abrirse a la experiencia de pensar, no tanto pensar contenidos, sino la experiencia de pensar, el poder dejar que el propio pensamiento, las propias ideas se abran como un fruto y nos sorprendan, nos dan una experiencia nueva y no tanto una asimilación de contenidos o de información a la que generalmente estamos acostumbrados cuando pensamos en alguien que nos va a enseñar algo, ¿no? Sino más bien un permitir que la experiencia nos lleve por caminos desconocidos, que también creo que es un poco la forma principal del trabajo de Giegerich en este aspecto, un trabajo abierto al misterio y no tanto a llevar de la mano al otro hacia lugares concretos o ya predeterminados, ¿no? Entonces, al menos
la idea de Animus cuando empezamos cuando nació, cuando la planteamos, era esto, ¿no? Abrir espacios de diálogo, de conversación y un poco desde esa posición, ¿no? La posición de escucha y de recepción de ese otro del que hablaba Alejandro hace un rato, ¿no? Creo que más por ahí que no tanto como ese tipo de enseñanza de escuelas regladas que todos ya conocemos y que creo que están muy lejos de la experiencia que nosotros queremos dar desde aquí. El docente acá que sabe todo y va a llenar como unos contenidos o unos contenedores que están vacíos y los voy a llenar. No, sino que acá es una cosa de diálogo, de dialógica, de dialéctica, de ir haciendo en ese trabajo permanente. Entonces, acá sería, yo pienso que, o por lo menos yo lo entiendo así, en el espíritu de esta escuela, sería ese, el de un hacer permanente, hacer alma, o sea, enseñar los temas de la psicología también son hacer alma, se deben, o los debería uno tomar como un hacer alma o procurarlo. En el contexto específico de la escuela, cuando el docente toma un tema específico, sea en este caso Joseph, Luis, cualquiera de nosotros o yo mismo, pues entonces ese tema se convertiría en ese momento en el tema de la psicología. Entonces, en ese sentido es que lo pienso, porque el tema que yo llevo al curso, entonces debería ser un tema o se me plantearía para mí como un tema de opus, en el que yo voy a ponerlo al caldero en el diálogo con el aprendiz, con el alumno, no en el sentido de yo ya me la sé toda de este artículo o de este tema de Gigerich o del tema que se haya escogido, sea el tema de la tecnología, sea el tema de la terapia en la sala de consulta o el tema de la literatura, el tema que se haya escogido, sino que ese tema lo voy a poner en opus. ¿Con quiénes? Con unos dialogantes, unos otros, como decía Alejandro ahora en la idea del otro, que entre todos, yo también volviéndome un otro de mí mismo, vamos a poner ahí a fuego, ¿no? Que cada vez que Giegeri, por ejemplo, nombra la palabra alma, lo que está haciendo es invitando a hacer un trabajo. O sea, uno no puede dar por sentado el tema del alma en absoluto. Alma no significa nada, no dice nada, porque tiene que ser hecha. Tiene que ser hecha. Hay que ver. Es esa cuestión del Isterum Proterum. Es una invitación a hacer un trabajo. No se puede partir de una concepción de alma. Alma es una metodología, si se quiere. Es una manera. Es una necesaria manera para poder entrar a pensar. En ese orden de ideas yo pensaría que es una tarea contracorriente y como decía Joseph, es un hacer que sí, es un opus y si el espíritu mismo de la psicología yo lo entiendo últimamente pues desde que entré en todo Gilman y en todo Gigerich pues un hacer permanente, un hacer. Un trabajo que estamos invitados y desafiados. Entonces, en ese sentido, pensaría que el hablar de alma hoy en un contexto de lo que es la psicología hoy, la psicología tecnológica de hoy, pues es una tarea que es desafiante. Justamente el pensador o justamente el artista es el que abre la posibilidad de atender la materia prima, que está oculta, ¿no? Eso es para mí lo principal, dar con la tarea, dar con la materia prima. Eso no es una cuestión del ego, ni es una cuestión que uno pueda o no pueda hacer. Esto viene dado, no viene dado, hay una posibilidad, no hay una posibilidad, y por tanto, nosotros no vamos a elegir qué es aquello que tenemos que pensar, sino que de alguna forma ya nos viene como dado. Lo que hacemos es repensarlo, volverlo a pensar. Un buen trabajo en psicoterapia justamente consiste en esto, en ver el alma de las ideas que están impregnadas en la propia experiencia de la persona y que no logra ver y que no logra explicitar y que sin embargo cuando hablamos de alma aquí, de lo que estamos hablando es la lógica interna que está viviendo la problemática que ocupa no a la persona,
sino a las ideas implícitas que trae la persona a la consulta. Y desde ahí es importante poder recogerlas, poder escucharlas y poder abrirse a esa dimensión profunda que está en ella, más allá de la persona individual, y que sin embargo le toca y le afecta porque trata con la universalidad de esos conceptos que no han sido atendidos por esa misma persona ni por su propia situación. Por lo tanto, siguiendo también la idea de Jung, ¿no? La idea de atender ese tercero de los dos, como él bien trataba en su estudio sobre la transferencia, no hablar tanto del sujeto, del objeto, del psicólogo o del paciente, sino más bien en aquello que ocurre a través de ellos y que podemos entender como ese tercero que también podríamos llamar alma, ¿no? Que no es un objeto, que no es una cosa, que no es un tema, sino que es una dinámica que se abre en ese diálogo entre esas dos personalidades en las que nos encontramos cuando atendemos a alguien en una consulta, ¿no? Y que sin embargo en lo individual tocamos en cierta manera también lo universal, ¿no? Y creo que esa intencionalidad de tocar lo universal es en lo que estaba implicadas las ideas de Jung, ¿no? Y que fantásticamente siguieron Hillman y están siguiendo ahora personas tan lúcidas como son Gigerich. Por lo tanto, tampoco creo que haya que hacer una especie de distinción sobre lo que sí entra o qué temas entran cuando hacemos psicología o qué temas no entran. No creo que sea el tema, sino más bien, como apuntaba Luis, el abordaje, la mirada, el desde dónde, la perspectiva desde donde nos acercamos a los temas. Y esa perspectiva es el alma, es el hacer alma, es hacer una perspectiva que nos permita alejarnos de lo óntico para llegar a otro lugar, a ese lugar que podríamos llamar alma, que obviamente no es ningún lugar. Yo estaba pensando también mucho en el mito que, bueno, ese fue la puerta de entrada para mí con Gigerich, el mito de Diana y Acción, que leí, digamos, la traducción de ese artículo en tu blog, Ale, ¿no? Que yo pensaba, uno no sabe cuándo va a encontrarse con lo agreste, ¿no? Con Diana, o sea, no se sabe por dónde puede ser, porque si uno ya también define que sí, que no, me parece que en algún punto también está diciendo, bueno, Diana está acá y no está acá. Uno no sabe, ¿no? Si entra realmente a lo agreste, en algún punto, en algún momento veremos qué ocurre, ¿no? Pero esa actitud de arrojarse a lo agreste, esa manera de entrarle a los temas, como dice Gigerich y también se propone desde la escuela, me parece que es algo que realmente es algo muy esencial que vale la pena experimentar. Lo que se propone, sobre todo, que me parece súper desafiante en un momento donde eso no ocurre, es eso, es una manera de entrarle a los temas, cualquiera sea el tema que se ponga sobre la mesa, no se sabe, porque creo que esto uno el tema no lo elige, el tema se impone o no. Ahora, que ese tema tenga un largo alcance, o sea, muy dominante para la época en la que vivimos o no, ya es otra cuestión, ¿no? Y sí podemos diferenciar eso, en qué territorio estamos, pero eso no quiere decir que los pequeños temas no puedan ser también de algún modo pensados o reflexionados, o que en algún momento retorne la noción que está ahí involucrada sobre sí misma, ¿no? Más que saber algo, la cuestión es abrirse el camino y la propia realidad es la que nos va a dirigir, ¿no? Nosotros a ella. Y creo que es lo mismo en la sala de consulta, creo que es lo mismo cuando atendemos un tema, que el tema no lo conducimos nosotros y si nos empeñamos en ello, lo que vamos a conseguir es cualquier otra cosa menos abrirnos a la verdad de ese tema que está frente a nuestro y que lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos, hacer silencio y escuchar. La estructura, la sintaxis en la que somos, en la que la conciencia es, de la lógica desde la que vivimos, esa cuestión es la que para Gigerich creo que tiene importancia y que él denomina dignidad de alma. Y el tema de la verdad está en relación a esto. Y esto no es una cuestión que dependa de algo externo a ello. La idea esa de que la imagen de la fantasía tiene todo lo que necesita en su interior. Y por tanto lo que tenemos que hacer es ir dentro del tema. Yo igual me pregunto, ¿no? También como para Joseph, que hablaba recién del proceso histórico, ¿no? Por ejemplo, cuando algo es muy dominante, ¿podemos reflexionar sobre eso?
O se necesita un proceso histórico para poder reflexionarlo, porque los griegos no reflexionaban sobre la existencia o no de los dioses, eran dominantes y actuaban sobre ellos, ¿no? Entonces me pregunto si no será también parte de la lógica del proceso que se necesite, ¿no? De un despliegue para poder ir pensando eso en distintas instancias, ¿no? Decía Hegel, ¿no? El vuelo de Minerva siempre es el atardecer, por lo tanto, toda reflexión, todo análisis siempre viene después y por lo tanto, ante una dominante, lo único que podemos hacer es bajar la cabeza y someternos a ella. Solo en un momento posterior lo que podremos hacer es analizarla, pensarla y reflexionar sobre ella. Pero obviamente ante un terremoto no voy a pensar el terremoto, voy a temblar ante él. Luego ya veré qué puedo pensar sobre eso, ¿no? Justo terminado o ya pues como en una fase menos densa del tema del COVID, que entró todo el tema de la guerra de Ucrania, se avivó mucho la temática, por lo menos acá en Colombia, se avivó mucho en los medios de comunicación el tema de las armas nucleares, del tema nuclear, porque como se centró en toda esta problemática con la OTAN y toda la posibilidad de que Rusia entrara en un conflicto directo con la OTAN, entonces se estuvo avivando mucho el tema con analistas y con expertos y toda la cuestión. Entonces me pareció interesante en ese momento porque pensaba yo, en su momento, en los años 80, cuando Gigeris le dedicó todos estos textos, porque son textos completos que le dedica al psicoanálisis de la bomba atómica, el tema de la bomba atómica estaba en pleno furor en el mundo, con el tema de la Guerra Fría. Pero pasado el tiempo, entonces ahora la bomba atómica ya no es un tema de los noticieros, pero resulta que ahora tenemos bombas atómicas para acabar con el planeta a la hora que, que se nos cante. Entonces, claro, surge esa cuestión, como decía Joseph, el tema no está cerrado. Por ejemplo, el concepto de irrelevantificación, que ya está irrelevantificado o no, el que ya no se hable de ello o el que se hable de ello. Que es un tema, eso no es hablar de los problemas, hablar de la bomba atómica no es hablar de los problemas con mi pareja, pero sin embargo es un problema que no está ahí a la palestra pública en el día a día, y sin embargo, o sea, ahí están las bombas atómicas, y en cualquier momento no es impensable que podría llegarse a dar incluso una cuestión ya, digamos, a nivel humano, demasiado humano, ¿no? En ese artículo, si no recuerdo mal, dice que la conciencia, cuando trata con un objeto, cuando trata con una cuestión durante mucho tiempo, se ve infectada o afectada por la lógica de ese objeto con la que trata, hasta el punto de que se mimetiza con ella. Y eso que antes tenía como un objeto delante, acaba convirtiéndose en estructura desde la cual ya parte. En el sentido hoy en día la televisión ya ha hecho esa labor. Y por tanto es un objeto más, que puede ser digno de estudio, puede estar en un museo o donde se quiera, pero ya ha hecho su trabajo, se acabó. Y justamente Gigerik, en Pretérito Perfecto, lo puede pensar. Si estuviéramos en el año 1953, Gigerik no lo podría pensar eso. Para mí también esta cuestión de la bomba atómica trae esta cuestión, ¿no? La cuestión de que cada vez que hoy en día se intenta, cuando digo se intenta no me refiero a una motivación egoica, sino cuando se da esa manera de intentar hacer aún vigente el Dios vivo ahí arriba, surge el desierto, surge la muerte de Dios, surge el vacío, la cáscara vacía, el que ya no hay nada ahí, ¿no? Pero bueno, pero parece que eso es como un boomerang que se lanzó y está retornando, aún no cala, aún no despierta, ¿no? Por lo tanto, va por ahí el olvidarnos un poco de nosotros, olvidarnos también un poco de lo que se puede entender como clínica y abrirnos más bien a una orientación, como Jung decía, no clínica sino simbólica. Por lo tanto, cuando nos abrimos al símbolo, y aquí retomo otra vez eso que decía Josep sobre la bomba atómica, estamos ante un símbolo vivo y no muerto, y lo único que podemos hacer es abrir bien los ojos y tomar nota de lo que nos está contando
más que nosotros poner ahí por nuestra parte lo que nosotros pensamos, sentimos, creemos o necesitamos. Es el tema el que necesita ser escuchado, no nosotros. La necesidad, como psicólogos, de no juzgar, de no pretender que las cosas sean como tendrían que ser, sino de estar abiertos a una curiosidad que te obliga a tener que hacer esa distinción entre tu persona y tu psicólogo de alguna forma. Lo importante es la psicología, ¿no? La conciencia vive sus transformaciones y sus procesos, ¿no? Pero estar abierto a eso, ser curioso con eso, permitir ser impactado por eso, permitir ser conmovido por eso, esa es la gran cuestión. Y esta es una tarea psicológica también del psicólogo, obviamente, el quitarse telarañas mentales que forman parte de la atmósfera en la que vivimos hoy en día, que no deja de ser pegoteadas ideas irreconocidas y que no se quieren reconocer sobre que el mundo va peor, el mundo es terrible, el mundo debe de cambiar y tenemos que transformar el mundo, ¿no? Grandes palabras que escuchamos desde políticos a terapeutas, a corrientes psicológicas y que no deja de ser una reacción reaccionaria al desencanto no reconocido en el que vivimos, ¿no? Y sin embargo abrir los ojos a la alegría de la vida, a la alegría de la realidad tal como es, aunque a veces no sea agradable, es un camino a recorrer. Y que por tanto la desilusión es fundamental para abrirse a una realidad que está llamando a la puerta y que es joven entre comillas, y que está viva y que puede sostener, pero que requiere de una adaptación, ¿no? Eso lo vive la propia conciencia. Que decías cosas muy interesantes, ¿no? Acerca sobre la realidad, que sin duda la realidad nos la ofrece las coordenadas de realidad y de tiempo y espacio. Y obviamente cuando estamos hablando de la conciencia ha podido orientarse hasta ahora gracias a que tenía un vínculo con el espacio y con el tiempo que estaba dado. Y la modernidad lo que nos trae, por ejemplo, con la televisión es una distorsión del espacio y el tiempo y por lo tanto una distorsión sobre la realidad. Y este es el punto donde estamos insertados en nuestra realidad de ahora, donde las coordenadas del tiempo y el espacio, Internet es un ejemplo clarísimo, han variado, han cambiado y nosotros ante eso lo que podemos hacer es una crítica feroz a la tecnología, como todos conocemos que hacen muchos otros, o hacer una cosa contraria, que creo que es la idea que está de trasfondo en Gigerich, que es aceptar la realidad, aceptar este cambio de la conciencia donde el tiempo y el espacio están siendo distorsionados para poder abrazar la nueva realidad en vez de retroceder a ese búnker que tanto hemos visto, donde la tecnología es el nuevo demonio al que combatir y tener que volver a ese retorno a antiguas formas que la conciencia, sin ninguna duda, ya no puede volver. Durante mucho tiempo se ha confundido con la idea de que es alguien el que tiene que inocularnos del saber, alguien el que tiene que guiarnos por el camino del conocimiento. Bueno, la pedagogía en el siglo XX y desde el siglo XIX se ha fundado en esa perspectiva técnica. Nosotros aquí, yo creo que bien podemos llevar a cabo el ejercicio, y yo creo que es una de las partes que van a surgir en Ánimos, de hacer una pedagogía en donde aquel que nos lleve al conocimiento no sea otra sino el tema. O sea, no somos los maestros, no somos los docentes los que vamos a, digamos, a guiar en esta situación, sino que nosotros vamos a ir caminando también en ese camino, llevados por el tema que nos esté convocando en ese momento. El maestro va a ser realmente, nuestro docente va a ser el tema que esté ahí en la mesa.